Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para nuestro programa de Verdades Divinas. Vamos a empezar porque, como de costumbre, ahora sí tenemos un poco más de lo normal, ¿no? En preguntas. Sí, como para 5 horas. No tanto, pero sí es que en el programa del lunes hubo bastantes, pero el tema nos ocupó casi la mayor parte del tiempo, entonces no tuvimos oportunidad de contestar. Vamos a tratar de contestarlas el día de hoy, ¿sí? A ver, comienza Emanuel, dice, perdón, ¿qué cita bíblica habla sobre llegar a hacer una sola cosa, todo y todos con Dios? Así como tal, en ningún lado. Sí. Puede ser la de cuando Jesús le dice, Padre, tú en mí, yo en ellos. Así es. Para que juntos seamos una sola, o sea, que sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Por eso decía yo que así como nos la ponen, no hay. Pero en esta que Alejandro nos dice, exactamente, ahí está hablando de la unidad de la criatura con ellos. Dice... Perdón, y es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Dice María Constanza, al rehacer los actos, ¿cuántas veces es necesario volver a rehacer el mismo acto? Aquí nuestro Señor, en una ocasión Luisa le dice que ¿por qué quiere que le entregue su voluntad cada vez que ella se acuerde o que le esté repitiendo que le da su voluntad si ya se la entregó? Y entonces Jesús le dice que es tanto el placer que Él siente cuando nosotros nos entregamos, que Él toma como si fuera una vida distinta cada vez que se lo damos, una vida nuestra, pero nuestra divina. Entonces Él lo toma como algo nuevo. Y lógico, en el momento en el que estamos rehaciendo, no rehaciendo, sino entregando nuestra voluntad, estamos llevando a cabo el acto completo de Dios en ese acto. Por lo tanto, esa satisfacción que Dios tiene es cuando recibe una vida de Él completa en cada acto nuestro. Por lo tanto, en cada acto que hagamos se está repitiendo todo. No es necesario que lo hagamos mentalmente porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero sabemos y debemos estar conscientes de que en cada acto se le está entregando todo a Jesús. Johanita dice, quisiera saber por qué nuestro Señor Jesucristo, según el credo, tuvo que bajar a los infiernos luego de morir. No bajó a los infiernos, o sea, Jesús no tenía nada que hacer en el infierno. El infierno es el lugar en donde están las almas que renunciaron totalmente a Él y que no hay forma de que puedan volver otra vez, o sea, que puedan arrepentirse, porque su decisión ya está tomada y es una decisión que en la eternidad es totalmente inamovible, no puede cambiar. Baja a lo que se llama el seno de Abraham, que el seno de Abraham era un lugar en donde estaban las almas de todos los justos y de todos los santos del Antiguo Testamento, que no podían entrar al cielo por estar muertos a la gracia, pero que su vida había merecido el que entraran. Entonces, lo único que están haciendo es esperando que se complete la redención, para que Jesús, una vez descendiendo a este lugar, les entregue, les haga conocer, les dé el conocimiento de que la redención ya está completa y se los lleva para llevarlos al cielo, ¿no? Entonces es al seno de Abraham, no a los infiernos. Es una mala traducción, porque la traducción más exacta sería descendió a lo bajo. Aquí hay una pregunta que no entiendo, pero se la leo. A ver si la entiende. De Manuel.
Dice, ¿qué pasaría entonces si ya un alma femenina y una masculina son ya imágenes trinitarias, procrearan por ser instruidos por nuestra Madre Celestial? Lo pone. Y también qué significan los brazos cruzados con las manos en los pectorales de algunas imágenes, como si se tuviera dos corazones. Es contra natura eso, pienso. La primera no entiendo realmente. A ver si no A te ver si vuelvo no a preguntar. pero de otra manera. Y la segunda, ¿qué significa eso? No tengo la menor idea, pero no creo que signifique que tiene dos corazones. O sea, puede significar un acto, una actitud de reverencia, puede significar mil cosas, pero así en concreto no lo sé. ¿Para qué mentimos, no? De Chile pregunta, ¿aparece los hombres que vivirán en la divina voluntad en el libro del Apocalipsis? Sí, o sea, el puñado de almas que Jesús tiene en su puño, aquel y que San Juan le dice el ángel le dice a San Juan, cuando él pregunta quiénes son, dice, son aquellos que aprendieron el canto del Cordero. ¿Qué es el canto del Cordero? Que aprendieron lo que el Cordero hace, ¿no? O sea, en pocas palabras. Por lo tanto, son las almas que van a repetir o van a continuar la vida de Jesús en la tierra. Dice Mari Osorio, que desde Richmond, Virginia, pregunta que si todavía nos reunimos los jueves en la mañana en el grupo de los jueves y que ¿En la va a venir a Guadalupita? México. Sí. Ahí que estamos todavía los jueves en la mañana de las 9:30 a las 11:30 y en la noche de las 8:30, 9 a las 10:30. Dice Johanita, un alma que vivió en la tierra en divina voluntad, cuando muera se convierte en un alma intercesora. A ver, vamos a entender que la actividad del alma en la tierra, del alma que vive en la divina voluntad, podríamos ponerla como un alma intercesora. Yo diría que es más que un alma intercesora. El interceder por alguien es el recurrir a la persona que tiene la capacidad de ayudar y pedirle a nombre de aquellos. Pero aquí el alma que vive en la divina voluntad en el cielo, posee esta divina voluntad y puede en un momento dado actuar. Y Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad debe estar primero con la plena seguridad de que las cosas son suyas, con la fe, y en segundo lugar con la simplicidad para poder comunicar a los demás. Eso es más allá de ser intercesora. Dice Miriam en el libro 3, en 15, no me acuerdo bien del numeral, dice que Jesús se puso a chupar de los pechos de Luisa y la verdad me pareció como tan humano y no imagino a Jesús en este acto. En primer lugar, Luisa lo aclara y dice que en esto no es en el cuerpo, sino es en el alma. En segundo lugar, una aclaración, dice Jesús era un bebé. Y ahora vamos a la figura. No nos paremos en el acto y en el acto que lo vemos nosotros desde nuestra mentalidad. Si yo pienso en un Jesús adulto chupando del pecho de Luisa, es muy probable que mi pensamiento se vaya hacia el lado, ¿cómo diríamos? Pues erótico. Erótico. No sé. Y no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver a un Jesús bebé chupando del seno de María. ¿Qué está pasando? El bebé Jesús está saciando dos necesidades. La necesidad física del alimento, pero también la necesidad del amor. ¿Sí? Entonces María, a través de amamantar a su bebé,
le está transmitiendo el amor de ella y el amor de la divina voluntad en ella a su hijo. Y el bebé está recibiendo el alimento material y el alimento espiritual. En este caso es exactamente lo mismo. Es un bebé que está chupando del pecho de Luisa, pero de una Luisa que vive en la divina voluntad. Por lo tanto, esta divina voluntad está produciendo en Luisa el dar amor en aquel acto de amamantar a un bebé. No se nos olvide, es un bebé y es en el alma. Así que es una forma de saciar el hambre, el ansia de Jesús del amor, y es una forma de aliviar a Jesús de todas las, ¿cómo diríamos? Todo lo que las amarguras que la humanidad le da. Dice Noel, bueno, voy a juntar dos preguntas parecidas. Dice, ¿qué se podrá decir de Elías y de Enoc sobre su arrebato al cielo y de su cuerpo material? ¿Qué pasaría con ellos? Y sobre la resurrección de los muertos, ¿será en cuerpo glorioso como Jesús y María? Aunque glorioso, también tenían materia. ¿Así será el último día en nosotros? Sí, así la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos resucitarán igual que resucitó el cuerpo de Jesús. Resucitarán para compartir junto con el alma y el espíritu una eternidad de gloria o una eternidad de castigo. O sea, el cuerpo ayudó al alma y al espíritu para la salvación o para la condenación. ¿Será un cuerpo material? Sí, acuérdense de Jesús que le dice, toca, o sea, no soy un fantasma. A Santo Tomás le dice, mete la mano en los agujeros. Luego no tienen algo que comer, un pescado que comer. O sea, es un cuerpo totalmente normal. Lo único es que ya no está sujeto a las leyes de la naturaleza. O sea, es un cuerpo que se liberó de estas leyes y ahora, ¿cómo diríamos? Como que comparte los atributos del espíritu, ¿sí? Comparte los atributos de la divinidad. Bueno, Enoc y Elías, wow, todo un problema. ¿Por qué digo problema? Se supone que fueron arrebatados al cielo y que fueron arrebatados al cielo en cuerpo y alma. Pero eso Jesús lo desmiente en los escritos de Luisa, porque él dice que no solamente dos hay en el cielo en cuerpo y alma, que son María y él. Así que esto es categórico. En María Valtorta también lo menciona, de otra manera, pero también deja ver que en el cielo no hay más que dos seres que están en cuerpo y alma. Por lo tanto, Enoc y Elías no están en el cielo en cuerpo y alma. Fueron arrebatados sin morir. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se los llevaron? Sí. A otro planeta. A otro planeta, a Marte. Híjole, en vez de gloria, pues para ellos fue un tremendo castigo, ¿no? Bueno, eso dejémoslo aparte. Segunda cosa que es importante, el cielo estaba cerrado porque el hombre estaba muerto a la gracia. Y para poder resurgir a la gracia se necesitaba el bautismo. No estaban bautizados. La redención ni siquiera había empezado en forma material. Hay un discípulo de San Bernardo en que habla del arrebato de un alma de un monje ahí en su comunidad, en que ve cómo se arrebata el alma de la persona, pero en un carro de fuego prácticamente igual al de Elías, ¿sí? Pudiera ser que aquello que se describe fuera una forma de ver ese arrebato, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes?
su discípulo le pide que le dé su espíritu de profecía. Entonces le dice, mira, me pides algo que muy difícil y que no está en mis manos. Pero si tú puedes ver cuando yo sea arrebatado, entonces es señal de que se te ha concedido este espíritu. Y él ve ese arrebato. Lo más probable es que haya visto el arrebato del alma de este profeta, y por eso es que una vez que lo ve, toma el manto de él y se lo pone. Llega al mar, golpea el mar con el manto y el mar no se abre. Y entonces como que impreca a Dios y le dice, ¿dónde está el poder de esto? Vuelve a golpear el mar con el manto y se abre el mar. Señal segurísima de que el espíritu del profeta le había sido dado a él. Yo creo que es simplemente una forma de ver el arrebato del alma de él. Pero sí, pues ahora sí que no hay ningún lugar en donde nos hable de esto, ¿no? Dice, de Chile, ¿las oraciones repetitivas no eran practicadas por Jesús o mantuvo la tradición de la ley antigua? Perdón, pero las oraciones repetitivas que hubiera podido decir Jesús, ¿cuáles serían? ¿Los salmos o el Padre Nuestro? Definitivamente no. Jesús se apartaba, se iba al lugar solitario, al monte, se iba a ponerse en presencia del Padre, y lo que debería de haber estado haciendo es esta fusión en la divina voluntad para ser uno con el Padre y darle al Padre todo lo que Él quería recibir de la familia humana. Así que yo creo que no es oración repetitiva. Si nos fijamos en el Padre Nuestro, como para decir, bueno, es que si iba a rezar Padres Nuestros, no creo que se pasara toda la noche recitando el Padre Nuestro. ¿Sí? El Padre Nuestro, hay que recordar que más que una oración, es un método de vida, un modo de vida, que Jesús nos deja para seguirlo, no como una oración, sino como una vivencia, ¿no? Un Padre Nuestro rezado, así recitado, no tiene ningún valor. No sé si estés de acuerdo. Sí, hay que hacerlo vida. Exacto. El valor del Padre Nuestro se lo daría Jesús porque Él se pone a la cabeza de todos nosotros. Al rezarlo Él, en primer lugar, Él se pone a la cabeza de nuestros Padres Nuestros para suplir lo que nosotros no hacemos. Pero el Padre Nuestro en realidad es un método de vida más que oración. Jesús se iba a rezar repetidamente, no había oraciones en el pueblo judío. O sea, lo único que hacían era los salmos. Y bueno, a lo mejor podría estar dentro de ese contexto, ¿no? Dice Leticia, doctor, ¿de qué manera o con qué actos podríamos ser reos de la divina voluntad? Me gustaría que nos pusiera al tanto para no cometer ese error. Por eso un reo de la divina voluntad Jesús lo pone, por ejemplo, en aquellos que desmienten, en aquellos que hacen combinaciones de humano con divino, reos de la divina voluntad aquellos que tienen los conocimientos y no los ponen a disposición de los demás, cuando que Jesús lo que quiere es que se difundan. Eso sería ser reo de la divina voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esto no suceda en nosotros? Primero, comunicarlo de la manera que podamos, con la palabra, de alguna manera. Segundo, no mezclar, no distorsionar la doctrina de la divina voluntad.
Jesús nos dice que la doctrina de su voluntad es la más pura, la más grande, y que las verdades que están encerradas en Luisa es lo que debemos seguir para poder llegar a vivir en esta voluntad. Por lo tanto, todo lo que salga de eso, todo lo que no esté encuadrado en los escritos de Luisa, definitivamente no tiene valor. Y lo único que va a pasar es que nos va a distorsionar la divina voluntad metiendo lo humano, y entonces será todo lo que ustedes quieran menos vida divina. Dice Cecilia, ¿en qué volumen de Luisa Jesús le explica los 4 grados de vivir en el divino querer? Uy, ahorita vamos a pedirle aquí a nuestro buen amigo París que porque el número así exacto no lo recuerdo, pero ahorita se los decimos. Dice Leticia, en una lectura, no recuerdo si es en el volumen 8 o 9, un alma del purgatorio le dice a Luisa que su castigo más grande es el no haber recibido todas las comuniones. Mi pregunta es, ¿también para nosotros podríamos pagar por eso? Se refiere a que el alma voluntariamente se abstiene de recibir la comunión. O sea, cuando una persona, por motivos triviales, o sea, por flojera, perdón que lo diga así, por hacer otras cosas que para él son más importantes, o simplemente por negligencia, no acude a la misa para recibir la Eucaristía, es un alma que está poniendo a Jesús de un lado, de lado. A esto es a lo que se refiere. Si yo no tengo el conocimiento de que Jesús quisiera que yo participara, si yo cumplo con lo que la Iglesia me manda, o sea, ¿qué es lo que la Iglesia me pide? Cuando menos una vez al año, ¿sí? Y no tengo conocimiento de más, yo estoy cumpliendo. Si yo voy a misa los domingos, incluso si comulgo los domingos, pero los otros días no hay problema. Pero si yo ya conozco la divina voluntad, ya conozco el ansia que Jesús tiene porque nosotros lleguemos a vivir en la divina voluntad, entonces sí, ya hay una culpa, y esa culpa, o sea, se pagaría quizá con el purgatorio, con esta alma, como esta alma. Leticia dice, buenas noches, si quiero vivir en la divina voluntad, no debo, puede salir una palabra rara, no sé qué quiere decir, dice, no debo cofrarme de la Virgen. No sé qué quiso decir, pero dice de la Virgen Confiarme. del Carmen. A lo mejor era consagrarse. Aquí salió cofrarme de la Virgen del Carmen. Bueno, recordemos que la Virgen es la Virgen es la reina de este reino. Recordemos que esta Virgen, o sea, tiene la misión de extender este reino y tiene la misión de marcar a sus hijos, o sea, a los que van a vivir en él, tiene la misión de marcarlos para llevarlos a este reino y de enseñarnos. No se nos olvide esto, porque la Virgen sí nos puede enseñar, ¿de acuerdo? La palabra no sé si sea así. Sí, debe ser defecto. Si es consagrarme, bueno, me puedo consagrar, claro, pero entendiendo que el consagrarse es dedicarle toda mi vida y todo lo que yo soy a la Virgen. Por lo tanto, lo que necesito es no volver a pensar en nada de lo nuestro, sino totalmente en él, ¿no? En ella. Marilu dice, ¿cómo se puede formar un grupo en Divina Voluntad? ¿Qué días y horarios son los chats? Por favor. Esto, bueno, ¿cómo se puede formar un grupo? O sea, es personas que deseen conocer estas verdades.
y que estas personas estén pues dispuestas a leer. De lo que se trata en un grupo de divina voluntad es leer las verdades y comentarlas. Nada más, no hacer otra cosa más que comentarlo. Así que podríamos pensar que esa sería la forma de formarlo. Si esto pudiéramos hacerlo dentro de una iglesia, dentro de la parroquia, si el sacerdote está de acuerdo, si el párroco nos da permiso, sería maravilloso hacerlo dentro de la iglesia. Pero si no, bueno, se puede hacer en una casa, en algún lugar, no hay problema, en donde sea, con tal de que se cumpla con el requisito de lectura y de meditación. Para la pregunta, para la persona que preguntó sobre los grados de vida en la divina voluntad, está en el volumen 19, lectura 41, ¿sí? Que es de ¿qué? ¿Julio? Julio 26, 1926. Servido. Dice Marta, ¿cuáles serían entonces las almas que nos da Dios por las reflexiones de las horas? Bueno, volviendo al punto que más difícil de poder entender. Viviendo en la divina voluntad, cada acto que nosotros hagamos se repite toda la vida de Jesús. En esa vida de Jesús está su redención. Entonces, en las horas de la pasión, si hacemos estas horas con sus mismas intenciones, Él nos va a dar un alma, o sea, Él va a tomar como que yo estoy llevando la salvación a esa criatura. Hay una lectura en el libro, creo que es el 12, donde Jesús dice que si alguna alma se llega a salvar, será únicamente en virtud de los actos hechos en la divina voluntad. Creo que eso nos centra exactamente. Nosotros vamos a poder repetir todo lo que Jesús hizo en este mundo. Vamos a repetir sus actos, vamos a repetir todo lo que Él logró, y eso hará más fuerza ante la divinidad para el perdonar a la familia humana y rehacer la vida de la familia humana. Ramón habla de un documento que está circulando del avance de la beatificación de Luisa, que si usted sabe. Miren, es una comunicación no oficial. Hay un sacerdote, o sea, en Estados Unidos, que tiene se ha dedicado prácticamente a la divina voluntad y tiene relación con personas que están muy cercanas al proceso de la causa de beatificación, sobre todo a un sacerdote que está ahí en este movimiento. Es una noticia que le dan a él en forma personal, o sea, es en una plática. Este sacerdote que está dentro del movimiento de la causa le dice que es muy probable que Luisa pueda ser beatificada a finales del 2019. Y le dice que la edición típica de los escritos ya está completa. Ahora, este sacerdote se lo comunica a este otro sacerdote de Estados Unidos y él es el que nos manda este mensaje. Y se ha difundido, pero no es nada oficial. O sea, si lo buscamos desde el punto de vista oficial, no hay nada. Pero es muy creíble por las personas que están implicadas en este comunicado. Dice Roberto, ¿cómo se interpreta el que Dios se entretiene con nosotros? En ese intercambio de amor, en ese convivencia de dos seres iguales, de un padre y un hijo,
pero un hijo real, un hijo no adoptivo, sino un hijo real, que contiene la misma vida del padre. El padre recibe la complacencia de la vida del hijo, que es su misma vida. El padre recibe las gracias, la felicidad, las bienaventuranzas que posee el hijo por tener la vida divina en él. Y ese es el entretenimiento que hay entre el Dios y la criatura. La criatura se entretiene con todo lo que Dios tiene y Dios se entretiene con todo lo que la criatura le da. Dice Lourdes, mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacer con los rosarios que tengo? Como ya no rezo el Santo Rosario, ¿los puedo llevar puestos? Por favor, perdón que lo diga de esta manera, no lleguemos a escrúpulos. El tener un rosario, no hay problema, lo puede tener, lo puede cargar, lo puede traer todo el día, puede incluso rezar, si quiere el rosario, en momentos en que no tengamos la posibilidad de ponernos en esa meditación y, va usted manejando, está usted en algún lugar en que no puede estar totalmente sumergida conscientemente en la divina voluntad, podría rezarlo, claro. Puede tener rosarios, téngalos. El punto es llegar a rezar el rosario, pero en la divina voluntad, llegar a rezar como se reza en la divina voluntad, en algún momento del día. Esa es la verdadera oración. Eso es lo que va a agradar a María. Eso es lo que va a agradar a la divinidad. Le voy a pedir que lea la lectura 19 del libro 14. ¿Sí? Libro 14, lectura 19. En esa lectura está explicado perfectamente qué es rezar en la divina voluntad. Y si no mal me equivoco aquí, si ya no recuerdo bien, creo que en la lectura 20, en la que sigue, hablaba también otro poco de eso. Creo que sí. Pero bueno, sí. Pero la 14-19 es seguro, y está muy bien explicado qué es rezar en la divina voluntad. Y por favor, escrúpulos no. Dice Sonia, ¿es correcto ir creciendo en la práctica de la divina voluntad ordenada y obrante a la vez? ¿O es primero lograr una y luego la otra? Es a la vez, lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo lo voy a saber? Cómo se me va presentando. Mi vida actual la debo tomar ya como la voluntad querida de Dios. ¿Cuál sería mi vida actual? Estoy casado, estoy soltero, estoy viudo, no importa. Pero sobre todo, para que sea más fácil el ejemplo, estoy casado. No llevo una buena relación con la pareja. Entonces el mundo me ofrece la posibilidad de la separación. Pero en Dios eso no se da. Jesús nos dice, en el principio no fue así. Esas palabras nos indican que la voluntad de Dios querida es que el matrimonio continúe unido, que haya una acción de conformidad, una acción de resignación, de aceptación de aquello y que vivamos ese matrimonio querido por nosotros. No nos engañemos, porque es muy fácil decir, es que yo no sabía. No. En el momento que me casé, decidí voluntariamente unirme a aquella persona. Los motivos no importan. Es que no tenía amor, eso totalmente falso, porque en ese momento era un amor, quizá no un amor verdadero, un amor real, pero en ese momento había la sensación del amor y sobre todo el compromiso de voluntad. Ahora, debo vivirlo, esa es la voluntad querida de Dios. Debo vivir como viudos ya sin buscar nada. Lo hago. Debo vivir como divorciado, que me divorcié por alguna razón, yo no sabía, y en fin, pero ya todavía no formo una familia con otra persona.
debo vivir mi estado de divorciado sin volverme a unir. Ya me uní a otra persona. La voluntad querida de Dios es separación de camas, o sea, no llegar a ese acto matrimonial. Voy a vivir la voluntad querida de Dios ahí. Entonces eso lo voy a vivir continuamente y al mismo tiempo estoy viviendo la voluntad ordenada, que son los mandamientos. ¿Sí? Entonces debe ser a la par, por favor. Dice Paulo, ¿cómo podemos discernir cuando algo viene o no de la divina voluntad? No tenemos que discernir absolutamente nada. Le dice Jesús a Luisa que para el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que le suceda, ya venga de parte de Dios, venga de parte del hombre o venga de parte del demonio, todo se debe vivir como si fuera voluntad de Dios, porque todo va dirigido para bien del alma. Dice Johanita, se dice que una persona que se suicida puede salvarse por la intención interior que tuvo para hacerlo, como por ejemplo una vida llena de sufrimientos o abusos por parte de otra persona. Esto también aplica si una asesina a otra por defensa propia o por daños graves que le haya hecho. Por eso, o sea, de salvarse. En defensa propia, bueno, vamos primero a hablar. En el momento de la muerte hay que recordar, se nos presenta Jesús. Nos explica todo, nos rodea de amor, nos da una razón divina y en ese momento yo voy a entender lo que hice y el por qué lo hice y lo que debería de haber hecho. Si en ese momento yo me arrepiento, Jesús dice, lo lleno de amor, lo veo con amor y le arranco un acto de arrepentimiento. Si yo me arrepiento, no importa cómo haya matado, me salvo. ¿Sí? Y pasa al purgatorio. Tendré que ir al purgatorio. Ahora, el suicida, dice Jesús, que la persona que se suicida generalmente es un suicidio por soberbia. Porque está en el punto de decir, ¿por qué a mí? Ese por qué a mí es la soberbia. Si esa soberbia llega al punto de pensar que ni Dios me perdona lo que yo he hecho, si es por una culpa que yo haya cometido, el ejemplo perfecto es Judas. Si llego a dudar del perdón, de la misericordia de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo y esa persona no se salva. Pero si la persona en el momento de la espía, de la pesca diaria de Jesús, se arrepiente, en ese momento esa persona se salva. No importa cómo haya muerto. No importa cómo haya muerto. No importa que no haya recibido en los sacramentos las últimas ayudas que la Iglesia da. Porque en el momento de la muerte es la divinidad, la divina voluntad, la que está sirviendo como ayuda, como sacramento, diría yo. Dice, después de hacer el ejercicio de pensar 10 minutos, me sentí como el joven rico del Evangelio y yo pensaba que había dejado todo. Qué tristeza, mucha voluntad humana, me gusta cocinar y quiero hacer pan, me gusta cocinar a mis hijos cuando me visitan. ¿Cómo hacer, doctor? Todo es voluntad mía. Qué dura es esta doctrina, como decían los discípulos de Jesús. Después de oír el sermón del pan de vida, así me siento. Pero si quiero esto para mí, claro que quiero. ¿Cómo le hago, doctor? Bueno, yo creo que la forma de hacerlo es muy sencillo. Siga haciendo lo que hace. O sea, siga cocinando para sus hijos, en fin, pero con la intención de darle vida a la divina voluntad en lo que hace. No se trata de cambiar de acción. No es dura esta doctrina. Lo que es duro es nuestro pensamiento que cambia las cosas y que no queremos aceptar que la doctrina de la divina voluntad es lo más sencillo.
porque no hay que cambiar acción, hay que cambiar intención. A la larga, usted al principio le va a seguir gustando cocinar, qué bueno, pero a la larga lo que le va a gustar es darle vida a la divina voluntad en el cocinar, y entonces ya es cosa de Dios, ya no es cosa de su voluntad, aunque es el mismo acto. Y así por el estilo. Dice José, no me quedó claro si el dispositivo ultrauterino es abortivo o no, porque al final dice que no lo es, pero al principio decía que sí. No, ¿pero quién lo dijo? Si lo dije yo, me equivoqué. El dispositivo intrauterino es abortivo. No hay vuelta. Dice Alejandro, si esto es orar, pero estando en divina voluntad, ¿cómo lo hacemos mientras? Digo, para salir de lo acostumbrado. Sí, como que piensa que hasta que se obtiene la divina voluntad se puede orar como Jesús de acá. Bueno, en realidad, o sea, tenemos que entender que para rezar como rezaba Jesús, debemos tener la voluntad divina. Yo no puedo extenderme en toda la familia humana si no tengo algo, esa capacidad de poder estar en todos, y esa me la da la divina voluntad. Yo no puedo hacer que mis actos se multipliquen al infinito por los actos de toda la humanidad para rehacerlos y hacerlos en voluntad divina. Entonces también necesito a la divina voluntad. Entonces, ¿necesitamos a la divina voluntad de nosotros? Definitivamente sí. Ahora, ¿qué necesito más? Simplemente el intentar fundirme. No se nos olvide, el momento más importante de nuestro día es el fundirnos en la divina voluntad conscientemente. Todo el día estoy fundido en ella, pero estoy distraído con el mundo, con mis ocupaciones, y no tengo la atención totalmente fija en ella. Pero un momento en el día, en la noche, a la hora que podamos, debo fundirme total y absolutamente en esta divina voluntad y hacer lo que Jesús me pide que haga, y para eso hay que leer esa lección de reza, pero reza como rezo yo. Y haciendo esto estoy totalmente completo, pero no se nos olvide hacer ese acto, que es el más importante de nuestro día. Pues vienen varias preguntas, pero a lo mejor ya lo contestó. Dice María Luisa, ya entendí, hay una virtud creadora, la que hace posible que yo haga actos divinos, que yo me vuelva el instrumento de Dios, aún más que los actos de Dios y los míos estén fundidos en un solo obrar, y los actos que yo haga con mi cuerpo y pensamiento sean actos que Dios quiere hacer a través mío. Es así. La virtud creadora me permite fundir con Dios y así hacer actos divinos. ¿Debo imitar los actos de Jesucristo? A ver, porque esto es importante. No se trata de hacer los actos que hizo Jesús. O sea, entendido de como el acto que Jesús fue al Jordán, no necesito yo ir al Jordán. ¿Sí? Jesús navegó en el mar de Galilea, no necesito ir a navegar al mar de Galilea. Pero cuando se dice los actos de Jesús, es el acto divino que saca de sí una vida divina. No importa lo que Jesús haya estado haciendo. Jesús pudo haber estado predicando, pudo haber estado navegando, pudo haber estado durmiendo, lo que sea, pero Él sacaba una vida divina en cada acto. Esos actos son los que debo repetir, pero los voy a repetir en mis actos. Entonces yo, en el momento de estar ahorita aquí ante ustedes hablando, debería de estar fundido en la divina voluntad y repitiendo ese acto donde salga una vida divina. Toda la divina voluntad debe estar poniéndose en mi acto para
que salga una vida divina. Y eso es repetir los actos que hizo Jesús. ¿Sí? Y ahora Jesús va a repetir, o no a repetir, sino a concurrir en mis actos que yo estoy haciendo. Si yo vivo en la divina voluntad ahorita, en este momento, Jesús está compartiendo, concurriendo conmigo en el hablar. Y Jesús poniéndose ronco igual que yo. Dice Miriam, estaba preocupada porque nada me apega, he tenido que renunciar a muchas cosas. ¿Porque nada qué? Me apega. He tenido que renunciar a muchas cosas, incluyendo servicio en la iglesia, pero estoy tan tranquila que hasta me sentía mal. Pero ¿será que es la divina voluntad en mí? A veces me paso los días enteros aprendiendo de sus programas y me incomoda un poco cuando me distraigo y no puedo escucharlos. Ahí yo pienso que ya hay apego. Si hay incomodo, si hay una molestia por no hacer algo, en definitiva ya se convirtió en un apego. El ir renunciando a las cosas anteriores, recordemos que Jesús nos dice que Él nos va a conceder, entre una de tantas cosas, el fastidio de lo que en donde yo me sentía antes atraído. Ahora Él me va a conceder el fastidio en esas cosas. Así que si yo lo siento sin buscarlo, siento cierto hastío por las cosas que antes hacía, es casi seguro que eso es de Dios. Que siento más gusto en oír de la divina voluntad, en leer de la divina voluntad, eso es de Dios. Pero que me siento molesto porque no puedo leer, porque no puedo escuchar, eso ya no es de Dios, eso ya es apego. Entonces sí debería de luchar contra eso y entender que en donde quiera que esté haciendo lo que esté haciendo, usted puede estar viviendo en la divina voluntad y haciendo todo lo que Jesús nos explica que hace el alma que vive en la divina voluntad. Dice Mario, el que se concede el espíritu profético al discípulo de Enoc, ¿se puede confundir con una reencarnación? No. A veces es difícil explicar esto, es el espíritu. Quiere decir en la forma de pensar, vamos a decir, el espíritu futbolístico del mundial, ahorita que estamos. ¿Qué nos invadió? A la gran mayoría de las personas ese gusto, esa pasión por el juego, eso es vivir el espíritu del fútbol. El espíritu masónico es el espíritu que unifica a la masonería, los unifica en una misma idea, en una misma finalidad, en una misma actuación. O sea, no es reencarnación, sino es abarcar ese espíritu. Jesús les dice a sus discípulos, porque los discípulos le preguntan, oye, ¿qué no está escrito que Elías tenía que venir primero? Y entonces Jesús le dice, Elías ya vino, pero no lo reconocieron. ¿En dónde vino? En San Juan Bautista. Pero no era reencarnación del espíritu, ser, entidad en San Juan, sino todo ese, no sé cómo decirlo, esa idea, esa fuerza, esa dedicación, esa pasión por Dios, ahora se pone en Juan el Bautista y él revive en sí toda la idea, toda la función de Elías, pero no es Elías reencarnando. Dice Marjorie, quisiera que me explicara sobre lo que dice el volumen 2020, sobre los sufragios para las almas que no han vivido en Dios, que son vías sin vida o algo así. Todo lo que hagamos hacia las almas del purgatorio se le ha dado el nombre de sufragios. Jesús nos dice que para que se reciba un sufragio, o sea, una ayuda, eso es lo que es el sufragio. Puede ser una oración, una misa, en fin.
Para que se reciba esa ayuda se necesita un camino que la lleve. Y el camino debe ser doble. Por un lado, un camino que la criatura que ofrece el sufragio haya hecho con sus actos, con su vida, para llegar al purgatorio. Y por otro lado, el camino que haya hecho el alma que está en el purgatorio para poder recibir ese sufragio. Entonces, eso es lo normal. Si el alma que está en el purgatorio no hizo ningún camino, no era un alma cercana a Dios, no era cercana a los sacramentos, no era cercana a todo lo que la Iglesia nos pide, pues prácticamente cerró los caminos. Entonces los sufragios difícilmente le podrán llegar. Si el alma que ofrece un sufragio no está cercana a Dios, simplemente por costumbre, alguien que nunca se ha acercado a Dios, pero dice, se murió, no sé, mi mamá, le voy a mandar a decir una misa porque ella era creyente, esa persona no ha hecho camino y por lo tanto el sufragio también se va a ver obstaculizado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad tiene el camino real. ¿Qué era un camino real, Alejandro? O sea, pues el del rey. El del rey, un camino muy ancho, que no hay nada que se interponga y tiene el camino real para llegar a todas las almas del purgatorio. Eso es lo que el alma que vive en la divina voluntad tiene como propiedad, y aunque el alma que esté en el purgatorio no haya hecho caminos, pero el alma que vive en la divina voluntad tiene el camino real que llega a todos. Dice Leticia, es tan largo, dice: doctor, en la parroquia a la que yo voy va a haber un retiro, pero no me llama la atención ir, y les he comentado que las enseñanzas de la divina voluntad están muy por encima de todo. ¿Es así? ¿Estaría pecando de soberbia aunque no lo siento así? La verdad es que ya no me llama la atención nada que no sea divina voluntad. En las mañanas, una de las muchas prácticas que tengo es hacer mía la preciosa sangre de Jesús y cubro a todas las personas que van a morir hoy y así a toda la humanidad. ¿Estoy bien? Bueno, a ver, vamos por partes porque son muchas preguntas. O sea, el no llamarle la atención está dentro de la pregunta que acabamos de contestar. O sea, es un don que Dios nos va dando. En la medida que yo me voy cubriendo, me voy rodeando de la voluntad divina, en ese momento es cuando realmente empiezo a vivir en esta divina voluntad y ella me va a dar gozos espirituales que llama. Penetrar las cosas de Dios. Siento más gusto en leer, en aprender, que en lo demás. Luego, un desapego de todo. Ya no me interesan muchas cosas que antes me interesaban. Y el fastidio de las cosas donde antes yo me sentía llamado, que podrían ser un retiro, podría ser alguna, no sé, práctica de alguna devoción o de algún grupo al que acudía. Yo creo que eso está bien, eso no es soberbia, es simplemente el efecto de lo que Dios está haciendo en usted. Luego, en que todas las mañanas, o sea, usted se cubra con la sangre de Jesús a toda la humanidad, está perfecto. O sea, en ese momento lo que usted está haciendo es lo mismo que Jesús hizo, es lo que Luisa nos enseña a hacer en las horas de la pasión, para cubrir a toda la humanidad con esta sangre, para obtenerles luz para entender, inteligencia, fuerza para seguir, una conversión prácticamente. Y sobre todo a las almas, por ejemplo, que están en agonía, darles la sangre de Jesús como un baluarte de su salvación, que estén seguras, para alejar al demonio, para que no las tiente. En fin, eso está perfecto. Entonces, lo que está usted haciendo es lo correcto desde el punto de vista de la divina voluntad. Y dice ella misma:
Dice, lo hago todas las mañanas, lo primero antes de empezar mi día, para gloria de Dios Padre. O sea, fundirse, y en el día también lo hago, y amo, adoro, honorifico, y doy gracias por todo y por todos. Perfecto. María dice, mi pregunta es, los padres que estamos tratando de vivir en la divina voluntad, ¿cómo ir enseñando a nuestros hijos para rezar en la divina voluntad? Haciendo que los acompañen, que oigan, y si el niño ya está en edad de atender, es empezarle a explicar poco a poco. Yo pienso que una de las cosas fundamentales para los niños pequeños es explicarles la finalidad de la creación y el cómo fue creado el hombre, para que se vaya entendiendo de qué manera el hombre fue creado y de qué es lo que el hombre tenía y qué es lo que el hombre perdió. Y luego con sus propios ejemplos de vida y con las explicaciones y el acompañamiento que ustedes hagan de ellos, es con la forma como van a ir adentrándose. Dice Marjorie, en los escritos de Luisa dice que los que viven en la divina voluntad, Satanás no los puede tocar, pero supongo que eso es si uno realmente logra vivir de vida divina, porque creo que yo no lo he logrado y he visto cómo el demonio intenta atacarme, a probarme de distintas maneras, y como no lo había logrado, ahora lo hace con mis hijos o con cosas que de momento ni cuenta me doy, pero cuando caigo en su trampa veo que cometí pecado y me siento terriblemente mal. ¿Cómo es que el maligno conoce mis pensamientos o mis debilidades que ni yo a veces las conozco? Disculpe, pero no quiero ser de las almas que solo conocieron de la divina voluntad. Les gustó, pero nunca lograron hacer vida a los conocimientos. ¿Usted cree que puedo o debo seguir sin hacer voluntad humana? ¿Será soberbia o es querer luchar e intentarlo perseverantemente? ¿Cómo diferencio esta lucha con mi voluntad? Bueno, lo primero que Jesús nos recomienda es no le pongan atención. El demonio no es enemigo para nosotros. Bueno, perdón se puede interpretar mal. No tiene la potencia de ser un enemigo mortal para nosotros. Jesús le dice a Luisa que Adán se acrecentó la culpa de Adán, porque el que lo tentó y el que lo lleva a caer era una vil serpiente. O sea, no tenía la capacidad. Entonces, el demonio no es suficiente para tirarnos, ¿sí? Perdón, es que me perdí ahorita. Sí, bueno. O sea, que la ataca y la ataca a través de sus hijos. Eso es lo que el demonio hace. Cuando no puede con un alma, que esa alma ya está prácticamente fortificada por la divina voluntad, entonces va a tratar de atacar, pero por el medio que nos rodea. Y con la familia, con las amistades, con el trabajo, con los compañeros de trabajo. Ahí es donde está el ataque. Es un ataque que duele mucho, sobre todo cuando se trata de familia. Pero lo que debemos hacer es exactamente lo que Jesús nos dice. Tú vive en mi voluntad. Tú vive en mi voluntad, no te apures y ofrece todos tus actos para resguardar los actos de tus familiares o de las personas. Rehaz sus actos, tolera esto como un bien para ti y yo te concederé las conversiones, o sea, más grandes que puede haber. En caso de que no sea en vida, nos promete que ninguno de los que nos pertenecen se perderá. Así que tenemos la seguridad de que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos, nuestros padres y todo, recibirán tal ayuda por el hecho de haber vivido nosotros en la divina voluntad, que no se perderán. Pero no le demos importancia al demonio. El demonio toma fuerza de nuestra fuerza, toma fuerza de mis miserias,
toma fuerza de mi indecisión, de mi temor, de todo. Ahí es donde toma fuerza. No le dé importancia, trátelo como una vil serpiente. Olvídese de todas esas ideas de un demonio enorme, poderosísimo, que es capaz de hacer no sé cuántas cosas, porque eso ya en la divina voluntad, eso ya no es real. En la voluntad humana sí, el demonio nos ataca y nos hace trizas, pero en la divina voluntad no. Y todas acciones para purificar. Así es, nos sirve como purificación. Dice Esther, una pregunta, mi padrastro enfermó, duró 2 semanas en el hospital, finalmente falleció, yo lo cuidaba de noche, pero yo hacía las horas de la pasión ahí con él. Cuando él falleció, nada más se quedó dormido, no hubo ninguna desesperación. ¿Le ayudaría el que yo hiciese las horas de la pasión cuando él estaba encamado? Por supuesto que sí. Sobre todo si esas horas de la pasión las hacía usted en voz alta. Dice Lulú, entonces, ¿por qué Adán sí se salió, siendo que el mismo Dios lo creó con la divina voluntad? Porque Adán no la poseía. Adán la tenía prestada. O sea, Adán estaba en prueba. Igual que nosotros. Nosotros, mientras estamos conociendo y estamos tratando de llegar a poseer esta divina voluntad, el demonio nos ataca. Pero si logramos entrar y vivir en la divina voluntad, entonces el demonio ya no tiene capacidad de poder entrar y Adán no tenía esa posesión. Estaba condicionada a que Adán pasara la prueba. Dice Marta, buenas noches, doctor. Esta es muy bien su explicación y su punto de vista, todos lo entendemos. Ahora yo pregunto, su explicación está muy clara para la persona que ya vive en la divina voluntad, pero ahora yo pregunto, los que estamos empezando a aprender a abandonarnos, los que estamos aprendiendo a hacer actos, giros, a desprendernos de todas estas miserias, etcétera, etcétera. En uno de sus programas usted nos enseñó a que lo primero que tenemos que hacer es pedir la fe, la confianza de que Jesús nos va a dar el don y las gracias de poder vivir en la divina voluntad, porque sin ese don y gracias y fortaleza no podríamos ser capaces. Por ende, los que estamos trabajando estamos como un ciego dando pasos con temor, con dudas y 1000 preguntas sin podernos responder para saber discernir cuál es mi voluntad y cuál la de Jesús. Es por eso que yo le pregunto, los que estamos trabajando y sabemos que no estamos aún en divina voluntad, tenemos que seguir pidiendo la fe y las gracias y la fortaleza a Jesús y la Virgen, porque sin ellos no creo que podamos tener ese don. Y yo no sé si estoy mal, pero todos los días aprendo que no es para todos ese don. No sé si estoy mal, porque el que diga que es fácil vivir en la divina voluntad, ese es el que está más lejos de la divina voluntad. No. Vamos a empezar por el final. Jesús dice que Él nunca enseña cosas difíciles. Se nos vuelve difícil por la costumbre que tenemos de vivir en otro ámbito, en otro medio, y sobre todo con costumbres de tipo religioso, pero costumbres de una criatura en pecado original, de una criatura lejana de Dios, de una criatura que está totalmente separada de vida en Dios, y el acercarnos a ella, o sea, nos ocasiona todo este tipo de dificultades. Para entender ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo primero que Jesús nos va a enseñar es a ir teniendo la idea de que mi voluntad ya no debe actuar. Y entonces me pone ejemplos, ahora sí como se dice vulgarmente, con bolitas y palitos. Y esas bolitas y palitos es cuando decimos, ven divina voluntad a hacer esto en mí. O sea, estoy invitando, en mi mente estoy invitando a la divina voluntad para ejecutar lo que yo voy a hacer. Luego nos dice, cuando vayas a hacer algo, lo que sea, di en tu interior, voy a hacer esto porque es Jesús quien lo quiere hacer en mí.
O sea, voy a comer. Voy a comer no porque tengo hambre. Voy a comer no porque tenga necesidad o porque vamos a convivir en una reunión. No. Voy a comer porque Jesús es el que quiere comer, pero quiere comer en mí. Digo bolitas y palitos porque si nos damos cuenta, es algo muy sencillo. Es algo realmente como juego de niños, pero lo que está pasando es que me voy acostumbrando a que ni yo quiero las cosas, ni yo las voy a hacer. Simplemente soy el vehículo a través del cual Jesús lo va a hacer. Con esta pedagogía de Jesús de kinder, porque es de kinder, vamos aprendiendo a ir quitándonos nosotros de nuestros actos. Repítalo y repítalo y repítalo y repítalo, y eso va a ir formando en ustedes ese desapego a lo propio. Nos va a ir dando otras pautas, nos va a ir dando otras cosas que hacer, que practicar, y de alguna manera podemos tenerlas ya como nuestras. Y en la medida que vamos haciendo esto, Jesús nos va tomando puesto en nosotros. Y entonces viene este punto en donde dice que si nos rodeamos de la fe, igual que una barca está rodeada por el mar, y entendiendo que la fe es Dios, entonces en la medida que yo voy incorporando a Jesús en mí a través de estos actos, me voy rodeando de esa fe. Y en el momento que esté totalmente rodeado, entonces ahora es Jesús quien me va a dar el desapego total, me va a dar la parte del fastidio, y lo principal, diría yo, lo principal que me da es la parte del conocimiento, del penetrar las cosas de Dios. O sea, voy a poder entender lo que Dios está diciendo. Porque a veces pienso que la lectura ya la entendí, pero el fondo, el trasfondo de esa lectura no ha llegado todavía a develarse. Así que tengamos paciencia, tengamos fe, tengamos constancia, y sobre todo yo siento que tiene usted ¿cómo diríamos? Lo principal, que es la decisión de vivir en la divina voluntad, que tiene usted toda la disposición de renunciar así. No se apresure, sígalo haciendo poco a poco y va a ver cómo lo va a ir logrando sin esfuerzo. No es difícil. Es difícil, y sí, en el sentido de que es un verdadero martirio, óigalo bien, un martirio, pero un martirio de atención. El martirio de atención debe estar en todo, poniéndolo en la divina voluntad. Dice Miriam, quisiera saber si estoy equivocada, si poner actos de divina voluntad en la celebración de la Eucaristía. No, por supuesto que no. Los actos de la divina voluntad en la Eucaristía es primero acompañar a Jesús en el momento que está consagrando ese pan, recibirlo de parte de Él, tomar las disposiciones de Él al recibirse para yo ponerlas en mí a la hora de recibirlo. En fin, ¿no? Dice Sophie, doctor, ¿podría dar un ejemplo de los actos de Jesús? Un ejemplo de los actos de Jesús. Bueno, lo acabamos de mencionar, en cada acto es una vida divina que sale. No importa si Jesús parpadea, si Jesús da un paso, si Jesús está dormido, si Jesús lo que esté haciendo. En cada acto es una vida divina que está multiplicando. Esos son los actos de Jesús. Ahora, los efectos de esos actos son que Jesús comía, que Jesús predicaba, que Jesús hacía lo que hacía una silla junto con San José. No importa. El acto es el darle salida a todo lo divino
para multiplicar la vida divina. El efecto de ese acto es, no importa, tomar un vaso de agua, decir una palabra, lo que sea. El ejemplo es una pila. La pila serían los actos, los estímulos eléctricos que salen de la pila son los actos de Jesús. ¿Qué efecto tiene ese acto? Si la pongo en un reloj, marca la hora. Si la pongo en una lámpara, da luz. Si la pongo en un cochecito, hace que camine el cochecito. En fin, no importa. Hemos confundido la palabra actos. Y nosotros ahora entendemos que el acto es lo que estoy haciendo. No, el acto es el estímulo que me está haciendo moverme para hacer esto. Y lo que estoy haciendo es el efecto de ese estímulo. Por lo tanto, si el estímulo sale de una voluntad humana, el acto se vuelve un acto humano. Si el estímulo sale de una voluntad divina, el efecto es un acto divino. ¿Sí? Dice Alejandro de una lectura donde dice chupar de los pechos de Jesús, que si eso significará leer los escritos. En Luisa, Jesús pone a chupar a Luisa y da el ejemplo de que todo él está en actitud de darse, de donarse, que todo él es una donación de gracias, de amor, de gloria, de todo. Y pone a Luisa a veces a chupar de su boca para quitarle las amarguras. Pero a veces, en vez de recibir aquel líquido negro amargo, recibía un líquido dulzón muy agradable. En otras ocasiones, Luisa chupa de los pechos de Jesús y es similar al que Jesús chupaba de los pechos de Luisa, que acabamos de comentar. Dice Jesús, soy catequista, ¿les puedo hablar de la divina voluntad? Yo diría que les debe hablar de la divina voluntad. Todo en su modo, en su contexto, a los niños. Tenemos materiales para niños, como catecismo para niños. Entonces, si usted quiere, podríamos, participarle estos materiales para que lo pueda ir poniendo. ¿Ya están? Nos dicen que ya están en la página de Tercer Fiat. O sea, ahí están ya ese material, así que con toda confianza y tranquilidad, bájelos y trate de enseñar a los niños en este sentido. Preguntaba a alguien que si el espíritu de Elías, que son las virtudes de Elías en Juan Bautista. Por eso les digo que es muy difícil explicarlo. Para mí lo entiendo, pero no lo puedo como explicar. ¿Cómo lo explicamos? O sea, el espíritu futbolero. Sí, ¿qué pues es? Es La emoción, la pasión, el gusto por el fútbol, el querer estar ahí, el tener un equipo, en fin. Todo eso que vimos en el Mundial, toda esa pasión que se desborda en las gradas ahí cuando el equipo está jugando. O sea, ese es el espíritu del fútbol que los abarca a todos. O alguna como vocación y facilidad, digamos, por ejemplo, para ser médico. O eso no. Podríamos ponerlo también como un atributo que se le da a alguien para llevar a cabo determinada labor. O sea, podríamos ponerlo ahí. Y que sienta ese impulso también, ¿no? Uh-huh. No es que esté reencarnando Esculapio en el estudiante, sino es ese gusto, esa emoción que siente la persona por determinada actividad. Uh-huh. Dice Sol, ¿puedo reemplazar la oración meditada por la lectura de los libros de cielo o de la pasión? Bueno, o sea, prácticamente si usted se pone a leer y se pone a profundizar y a pensar en lo que está leyendo, podría ser una forma de oración en la divina voluntad, por supuesto. Dice Edith,
yo he renunciado a muchas cosas. Una de ellas es en el aspecto sexual dentro de mi matrimonio, aplicando la castidad, pero ha traído problemas con mi esposo, ya que él no ha querido tener una conversión y se resiste mucho. ¿Qué podría hacer o estoy haciendo mal? Este es un punto muy, muy delicado y muy importante. Qué bueno que lo pregunta. O sea, la castidad es uno de los metas de esta vida en la divina voluntad. Pero es una meta que no se debe oponer a los deberes de Estado. Ojalá, lo ideal sería que la pareja estuviera puesta en la divina voluntad y que de mutuo acuerdo practicaran la castidad y cada vez más, y si se puede, llegar a la castidad total. Pero si la pareja no está dispuesta a renunciar a eso, la persona que está viviendo en la divina voluntad lo debe aceptar como un deber de Estado. Y una de las formas de poder decir que cumplo la voluntad de Dios es cumplir mis deberes de Estado. Entonces, ¿voy a aceptar tener relación sexual? Sí, por el cónyuge o la cónyuge que lo quieren, pero por mí no. Entonces ofrecérselo a Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo no deseo esto, pero bueno, participo por cumplir con la pareja y sobre todo por evitar que vaya a haber un acto de infidelidad, o sea, de adulterio, y entonces sería motivado por la persona. Así que no se apure, lo puede vivir en la divina voluntad, por supuesto, porque está dentro del sacramento matrimonial. Dice Lulú: no vivo la divina voluntad, pero voy al Santísimo Sacramento. ¿Cómo debo estar? ¿Qué le debo decir? Quisiera consolarle. ¿Qué o cómo le hago? ¿Quiere consolarlo? Perfecto, consuélelo a como usted se dé a entender. Jesús no quiere determinados modos, sino quiere nuestra alma, nuestra entrega total. En la divina voluntad es el punto culminante donde Él recibe la plena satisfacción de todo lo que quiere. Si usted realmente lo que desea es complacer a Jesús, aliviar a Jesús en totalidad, tendrá que adentrarse en los escritos de la divina voluntad para poderla adquirir y poder tener en él, en usted, ese modo, ese medio para poderlo complacer en totalidad. Dice Emanuel: ¿qué pasa con los literalmente locos? ¿Fue un exceso de soberbia? No entiendo la justicia divina o la finalidad de las disposiciones de Dios. O sea, una enfermedad mental. Una enfermedad mental es una enfermedad... Bueno, primero, las enfermedades son consecuencia del pecado original. O sea, el ser humano fue creado en el orden perfecto de unión con Dios. Ahí no iba a haber enfermedades. En el momento que el hombre se sale, pierde esa integridad y entonces empieza a haber daño, empieza a haber enfermedades físicas, morales y espirituales. La locura es una enfermedad mental en donde ya no hay forma de poder hacer que la persona tome, ¿cómo diríamos?, conciencia de lo que está haciendo. Ahora, eso no es algo que la persona esté motivando, sino es algo que se ha dado como consecuencia de esta distorsión de la naturaleza humana. No es pecado, no peca, no importa lo que haga, porque no es consciente de sí mismo. Pero Jesús nos dice algo que probablemente nos vaya como a admirar o a espantar un poco. Nos dice que todos los actos de estas personas es una gracia enorme el tener una persona así, porque no hay malicia en su interior, no están tocados por eso, en donde el mundo no ha podido entrar, o sea, por esa misma incapacidad que tiene de poder
no sé, o sea, enfocarse en lo que vive. Así que los actos de esa persona son total y absolutamente acordes a la voluntad de Dios. Es un alma que está en consonancia con Dios. No entiendo la justicia o la forma o la bondad o el amor de Dios. Perdón, lo que debo querer entender es, no entiendo la maldad del hombre que ha llegado a esto. ¿Sí? Ese del es hombre el punto. En general, no del hombre en general. Sí, del hombre en general. Porque el hombre es el que ha provocado esto, no es que Dios lo esté mandando. Dios lo permite, sí, pero lo permite por respetar la libertad del hombre. Entonces aquí mi punto principal es, todas las enfermedades mentales, físicas, las que sean, no son mandadas por Dios. Son producto del pecado del hombre, del pecado original y del pecado actual. En la actualidad, ahora tenemos locos, pero locos cuerdos. Parece como absurdo. Pero ahora tenemos personas que hacen cosas de locos, pero voluntariamente. Eso es sinónimo de una perfidia y de un rechazo total de la sujeción que Dios quiere tener con nosotros. Dice, no entiendo la pregunta de Manuel, pero se la leo. ¿Y qué grado de aceptabilidad o fidedignidad tiene la revelación? El Padre le habla a sus hijos. ¿Qué grado de aceptabilidad o de fidedignidad? Yo diría que la revelación debería tener un grado de aceptabilidad del 100%, porque es revelado, y es revelado por Dios. Estamos hablando de la revelación pública, o sea, de todo lo que está escrito en la Biblia. Fidedignidad, que sea fiel o fidedigno, sí, porque todo esto ha sido comunicado, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, en términos generales, yo creo que debería de ser al 100% en la revelación pública. Las revelaciones privadas, a la Iglesia es la que pone la pauta y dice, bueno, esto sí, esto no, es la que da el punto final. Pero Jesús nos dice que los conoceremos por sus frutos. Ya no hay prohibición para leer. Y si yo leo algo, una revelación privada, Luisa, y esto me lleva a amar más a Dios, a entregarme más a Él, a amar a María, a convertirme, a querer vivir más en consonancia con Dios. Perdón, pero esto no es de Satanás. Esto es de Dios. Lo sigo, sí, y estoy autorizado a leerlo, estoy autorizado a seguirlo y estoy autorizado a continuar practicándolo porque es un bien para desarrollar mi espiritualidad. Ahí dice Anabel, si yo quiero vivir en divina voluntad, ¿cómo tratar a un amigo que sé que tiene intenciones de andar conmigo como pareja o de cortar mi relación con él? Por favor, si él es soltero, si usted es soltera y la relación es para como un conato de noviazgo o una intención de llegar a algo mayor, a una unión ya continua, perenne en el matrimonio, adelante. Pero, por favor, o sea, una de las cosas principales que necesitamos entender es que la pareja deberíamos de pedírsela a Dios. No fijarnos en las cosas humanas, no fijarnos en si me gusta, si no me gusta, si me conviene, si no me conviene. Me interesaría más pedirle a Dios un cónyuge o una pareja santa, una pareja que acepte lo mismo que yo estoy buscando. Y si va por ahí, no hay ningún problema. En una pareja que esté en Dios,
no hay pruebas de amor, ¿sí? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? No hay pruébame, no hay entrega anticipada. Hay que guardar la castidad, hay que guardar el pudor, hay que guardar toda la rectitud que se pueda para llegar a un matrimonio total. Si no se cumplen estas premisas de que sean solteros los dos, de que las intenciones sean realmente de llegar a algo más que de andar juntos, entonces definitivamente no. Pues yo creo que, amigos, aquí le paramos ya. Se nos perdió una pregunta de Jackie, pero... ¿Una pregunta de qué? De Jackie, pues ahora para el lunes se la contestamos, porque no sé dónde quedó. Bueno, pues Jackie, trataremos de responderle o por escrito. Por escrito. ¿Sí? Y perdón, pero se nos pasó. No es que no hayamos querido, es que de repente se pasan. Pues muy buenas noches, amigos. Perdón por el prolongarnos un poco de tiempo. Alejandro, espero que no te regañen. No, muchas gracias, doctor. Y nos vemos el próximo programa. Hasta luego.